Regresamos de los cortes comerciales y seguimos en tu programa favorito, Urbenet TV. El día de hoy hablaremos dentro de este bloque llamado La Joya de la Semana. Bueno, dentro de la joya de la semana también tenemos excepciones cuando los proyectos todavía están, ¿no?, en proceso de saneamiento, están en proceso de verificación de obras y mostramos bienes raíces en acción. El día de hoy nos visita un experto, una persona que ya viene gestionando ventas. El título de la entrevista se llama Neuroventas aplicado a bienes raíces. Estamos con nuestro amigo Juan Miguel Vázquez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Emerson, de verdad, por la invitación. Gracias por este espacio que me brinda. Sí, Juan, ¿cómo cree que de alguna manera nuestro público puede aplicar las neuroventas en los bienes raíces para vender más? Lo primero que tienes que entender como emprendedor o como agente inmobiliario es que las neuroventas se trata de entender y comprender cómo toma decisiones el cliente a la hora de comprar. Y las neuroventas han demostrado que el 95% de las decisiones que se toman son realmente irracionales. Están basadas básicamente en el cerebro límbico, en el cerebro reptiliano y por último en el cerebro neocortex. Un poquito, si nos podría ampliar, por ejemplo, el cerebro límbico es algo que ya venimos trayendo del pasado, ¿no? Es algo que sí ya hemos gestionado hace muchísimos años y nosotros ya somos como una inercia que hacemos, ¿cierto? ¿O nos podría explicar un poquito más? Justamente el cerebro reptiliano es el que tiene millones y millones de años. El que justamente empieza con el tema del reptil, ¿no? Claro. El que toma la decisión por instinto, simplemente. Toma acción porque tiene hambre, porque quiere dormir o porque simplemente quiere reproducirse. Claro. Va y actúa. Pero el cerebro límbico es la parte emocional, la parte del corazón, las emociones. Cuando estas se elevan, realmente tú puedes generar que el cliente se sienta más impulsado a tomar acción. Y la parte del neocortex es la parte lógica, racional. Pero ¿cuál es la que influye más? El límbico y el reptiliano. ¿Por qué? El límbico un 45% y un 50% se dice que es el reptiliano. Entonces, en suma, un 95%. Y el 5% del neocortex o la parte racional es la que influye solamente, como vuelvo a repetir, un 5% en la decisión de compra. Quiere decir, amigos, que el 95% realmente no es la parte lógica. Por ejemplo, como usted que está viendo, ingeniero que está intentando vender su proyecto, arquitecto que está vendiendo su proyecto mencionando la parte lógica, ¿no? Quiere decir que la estrategia no está yendo por allí. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia más adecuada considerando este 95%, estimado Juan? La mejor manera de llegar al cerebro reptiliano, que es el que toma la acción, es apelar al cerebro límbico. Es decir, apelar a las emociones. Tienes que hablar de tal manera que tu cliente se emocione con tu proyecto. Por ejemplo, en vez de presentar, como dices, características simplemente de un producto, podrías, hablando de bienes raíces, podrías decir, imagínate vivir en este departamento con esta alberca y además poder apreciar este hermoso parque al frente. Exacto. Amanecer todos los días y vivir y disfrutar de esta hermosa vista junto a tu familia. Exacto. ¿Cómo te sentirías con eso? Claro, cambia. Ya no estás evaluando cuánto cuesta, sino estás viendo de alguna manera los beneficios, cómo te sentirías. Incluso allí estás conversando con tu familia. Mira, nuestros hijos van a ir cerca a la universidad, nuestros hijos van a ir cerca al cine, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, es la parte más emocional, la parte límbica, la parte reptiliana. Y ese 5% que muchas veces en los Zoom he visto, por ejemplo, que muestran características, ¿no?, de los proyectos. Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, de acuerdo a tu experiencia, no es el camino apropiado, ¿cierto?
La verdad es que las características brindan información. Sí. Y conectan con la parte racional de la persona. Pero realmente la parte que vende y que va a motivar que tu cliente compre es que tú llegues al cerebro reptiliano. Y la única forma en que tú vas a llegar al cerebro reptiliano es a través de las emociones. Tienes que vender de manera emocional. Tienes que hacer que las emociones de tu cliente se eleven. Tienes que hacer que tu cliente se sienta ganador, que tu cliente se sienta feliz, elevar la serotonina, la dopamina, la oxitocina, generar confianza, una relación. Esto va a ayudarte a vender muchísimo más y definitivamente te va a ayudar a llegar al cerebro reptil, a ese que toma acción. Ahí yo lo he escuchado muy atentamente también sobre el tema de las objeciones. Yo sé que mucho de nuestra audiencia se estará preguntando, sí, está muy bien las recomendaciones de nuestro amigo Juan, pero por ejemplo, ¿cómo nosotros aplicamos estas recomendaciones en las objeciones, estimado Juan? Bueno, definitivamente. Cuando tú, en primer lugar, cuando hay una objeción, lo que tienes que entender es que esta objeción no es un rechazo de parte de tu cliente, sino que las objeciones básicamente son la solicitud de mayor información de tu producto o de tu servicio de parte de tu cliente. Cuando tú ves las objeciones desde esta perspectiva, dejas de ver a las objeciones como un rechazo. Claro. Y justamente aquí quiero hablar que yo tengo un manual que se llama Las objeciones, mis mejores amigas en las ventas, que puede ayudar a cualquier inexperto, incluso en ventas, a manejar las objeciones y comenzar a verlas como sus amigas en vez de verlas como un rechazo. Cuando tú percibes a las objeciones como amigas, como parte del proceso de venta, incluso, ¿por qué como amigas? Porque realmente te profesionalizan. Cuando tú realmente enfrentas una objeción, ¿ok? Lo que hace es retarte para ser mejor cada día. Supongamos, el cliente te dice, es muy caro, una objeción muy común, ¿verdad? Sí. Normalmente el vendedor tradicional dice, comparado que es muy caro. Claro, está yendo al lado más lógico, ¿no? En ese caso. ¿Y cuál se debería hacer? Más, incluso está cuestionando el punto de vista, porque para el cliente puede ser muy caro porque simplemente comparado con nada, simplemente para mí me parece muy caro. La pregunta ideal sería, permítame entenderlo, y agradezco su honestidad. Claro. ¿Qué razones tiene usted para considerar que el producto es muy caro? Okay. Buscar un poquito, preguntar las razones, sus razones del cliente, no las razones del vendedor. Definitivamente. O lo peor que hace todavía un vendedor más inexperto, ay, es muy caro, lo siento, es que la competencia se lo está vendiendo barato. Y definitivamente yo no, mejor le hago un descuentito, ¿no? Al toque se bajan, como dice, el pantalón incluso. Definitivamente, si le hago un descuentito, y si le ajusto el precio, pero esa no es la clave. Lo primero que tienes que hacer es investigar por qué él percibe que tu precio es muy caro. Pueden haber varias razones. Puede ser en el sentido emocional, puede ser incluso su bolsillo, su presupuesto, pero tienes que averiguar realmente cuál es la razón, qué es lo que le motiva a él a pensar de esa manera. Un poquito, como dice, indagar, investigar el porqué de esa pregunta y no decir enfrentarlo, confrontarlo, ¿no? Y directo ir con la parte de descuento. Eso no es el camino, ¿cierto? Y qué bueno que toques ese punto, porque justamente, ¿qué pasa cuando hay una objeción? Lo cuestionamos, lo prejuzgamos, decimos, ya este no quiere comprarme. El vendedor tradicional hace esto. El vendedor profesional nunca está en desacuerdo con su cliente. Y en este sentido, el cliente siempre tiene la razón. Por ejemplo, tengo que consultarlo. Una objeción muy común también. Sí. ¿Qué hace el vendedor? ¿Con quién lo va a consultar? El tradicional, ¿no? ¿Con quién lo va a consultar? Ese no es el punto. El punto es, lo felicito, excelente. Porque toda decisión importante en la vida
hay que consultarla incluso hasta con la almohada, ¿verdad? Entonces, después de ahí, me gustaría saber realmente cuál es su consulta, qué parámetros o qué va a consultar realmente, cuáles sus dudas, cuáles son sus inquietudes con respecto al producto o al servicio que le estoy ofreciendo. Me gustaría entenderlo para ayudarlo mejor. Claro. Entonces, como recomendación sería entender y siempre estar a favor del cliente, siempre intentar investigar, no decir que si nos dijo no, sino, mira, precio bajo. Y yo considero que aunque le regales, si no tiene confianza con tu producto, con tu empresa, imposible que te pueda creer, ¿cierto? Y qué bueno que lo hayas mencionado también. Tienes que relacionarte con tu cliente. Claro. Los seres humanos compramos a otros seres humanos. Los seres humanos no compramos solamente a una empresa. No sé si tú has visto esta experiencia, y yo la he visto incluso, ¿no? Que el asesor de cualquier empresa, sea inmobiliario o de cualquier rubro, se va de la empresa a la que pertenece a otra que es la competencia. ¿Y qué crees que hacen los clientes? Empieza a desconfiar de esa persona. No, comienza a comprarle a la competencia. ¿Por qué? Porque tienen confianza con ese vendedor. Ok, desde ese punto de vista. Cuando tú tienes una relación estrecha con tu cliente, por ejemplo, Emerson, hoy nos conocemos, nos hacemos amigos. Claro. Oye, Emerson, mira, antes pertenecía a la empresa A, ahora el mismo producto lo estoy vendiendo, pero en la empresa B. Sí, eso también he tenido una experiencia que nosotros cuando estábamos, ¿no?, en el rubro tecnológico, una empresa llamada Nexus, teníamos una persona que ya tenía la confianza con los clientes, ni siquiera con el equipo interno de Nexus, pero como ya tenía la experiencia, la conexión, también, como usted dice, yéndose a otra empresa, ya no es cliente de Nexus, sino es cliente realmente de la gente, la que tiene la relación real, ¿no? Y es que, como te vuelvo a repetir, los seres humanos amamos comprar a otros seres humanos. Cuando tú escuchas una atención, por ejemplo, llamas a un teléfono y te contesta en automático una operadora electrónica o la inteligencia artificial en común llamada, ¿cómo te sientes? ¿Cómodo o incómodo? Sinceramente, incómodo. ¿Cierto? ¿Quieres que alguien te personalice, que alguien realmente llame y te atienda como ser humano? Exacto. Porque amamos, al menos esta zona latina, los sudamericanos amamos el contacto con otras personas, relacionarnos. Cuando tú entiendes eso, entonces comienzas de verdad a buscar relacionarte con las personas. Ok. ¿Qué recomendaciones finales nos darías a nuestra audiencia, estimado Juan? Bueno, si quieres vender más, definitivamente tienes que convertirte en un storytelling profesional. Claro. Tienes que aprender a contar historias de manera magnífica. En vez de hablar solamente de un departamento o de una casa, puedes, por ejemplo, usar: el arquitecto que diseñó esta casa pensó estratégicamente en la luz que iba a ingresar al amanecer y también en la comodidad de tener una oficina dentro de su mismo hogar. Okay. Comienzas a contar historias, y cuando tú cuentas historias, la gente se identifica con eso. ¿Por qué se identifica? Porque justamente las historias crean relaciones, crean feeling, empatía. ¿Por qué crees que las novelas tienen tanto éxito? Claro, porque empiezan a contar historias y esa historia sigue y sigue y sigue, y muchas veces queremos que el personaje siga, ¿no? Incluso te identificas tanto que hasta lloras por la protagonista, Claro. Odias al antagonista. Ajá. Así funcionamos los seres humanos. En las ventas, contar historias es vital para que tú puedas vender muchísimo más. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Sinceramente, nos gustaría también profundizar en los próximos programas. Estás cordialmente invitado para profundizar el tema de storytelling. Cómo contar historias efectivamente de tu negocio. Palabras finales, estimado Juan. ¿Cómo te pueden seguir dentro de las redes sociales también nuestra audiencia? Bueno, en realidad, gracias por este espacio. Quiero mencionarles que, en primer lugar, este 30 de agosto
tengo un evento presencial para los que deseen asistir. Se llama ¿Cómo crear una oferta irresistible con neuroventas? El 30 de agosto en Miraflores. Y si quieres más información, puedes seguirme en mi Instagram, Juan Miguel Vázquez Oficial, en mi Facebook también, como Juan Miguel Vázquez Oficial, y también en TikTok como Juan Miguel Vázquez Oficial, y en YouTube, con el mismo dominio. Juan Miguel Oficial. Juan Miguel Vázquez Oficial. Juan Miguel Vázquez Oficial. Te esperamos y agradecerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por parte también de todo el equipo. Y amigos, no se muevan. Tenemos todavía un programa por delante y tenemos cortes comerciales. Nos vemos en el próximo bloque.